y damos inicio a nuestro segmento de Aprendiendo a Ser Mamá, y esta mañana vamos a estar abordando el tema de cómo hablar con nuestros adolescentes sobre la sexualidad. Este tema sigue siendo un tema tabú, pero es momento de empezar a romper esa barrera para empezar a tener nosotros como padres de familia una buena comunicación con nuestros jóvenes y así buscar cómo reducir esa estadística alarmante relacionada a los embarazos en adolescentes. Y para esto yo estoy acompañada con Fernando Barquero, que es coordinador de la campaña Lo que debe ser penoso, también con Hanali Hernández y Kenneth de Escorcia, que ambos son embajadores de la campaña, quien nos viene a dar, vienen a compartir su experiencia en realidad con todos nosotros para ver de qué manera podemos tomar ejemplos y así poder platicar con nuestros adolescentes. Bienvenidos, muchachos, y gracias por estarnos acompañando aquí en Primera Hora. También los jóvenes que nos están viendo los invitamos a que se queden con el segmento, bueno, que queden viendo el segmento para que así puedan escuchar también recomendaciones por parte de ellos. Bienvenidos. ¿Desde hace cuánto empezaron ustedes con la campaña, ser embajadores de la campaña? ¿Qué es lo principal que me gustaría saber para conocer mucho más sobre qué empapados están sobre el tema? Hanali. Buenos días, gracias por este espacio. Bueno, estamos de la campaña desde hace aproximadamente 3 meses. Esta ha sido una oportunidad muy grata para mí porque me ha dado espacio para poder conocer más sobre mi cuerpo, más acerca de sexualidad y la manera en cómo abordarlo con jóvenes de mi edad y con mi familia. En tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Vos sentiste que el hablar sobre sexualidad como adolescente ha sido un problema, ha sido una barrera o ha sido bastante fácil poderlo platicar tanto con adolescentes como adultos? Pues yo pienso que sigue siendo un problema, sigue siendo un tabú desde la familia, desde que el padre no puede hablar con su hijo acerca del aparato reproductor, por ejemplo, y siempre se le vienen poniendo sobrenombre a ya sea el pene o a la vagina y se hablan de diferentes maneras, siempre diciéndole esto se le dice así, se le dice de esta otra manera. Y por ejemplo hablarlo con los amigos muchas veces es muy complicado. Muchos jóvenes aún siendo varón, que yo he escuchado mucho que entre varones se hablan mucho. Bueno, ahora yo sé que soy mujer, yo siempre he hablado sobre estos temas, ¿verdad? Pero cuando tenía la edad de usted, 18, 19 años, era como que las mujeres no hablábamos tanto sobre ese tema en comparación ahora. Ahora sí lo hablo sin ningún tipo de pena, pero a esa edad, al menos en mis tiempos, hace 10 años, nosotros las mujeres no lo hablábamos mucho. ¿Ya se habla más entre mujeres? Sí, yo creo que sí, porque entre mis amigas podemos hablar de ese tipo de tema y algo como ya cotidiano, ya es normal, ya no es como que tenés pena de hablarlo con tus amigas, porque también están pasando algo similar, entonces ya es como te cuento mi experiencia, me contás la tuya, ya nos podemos ayudar. Pero hablan sobre sexo. Sí. Ok, perfecto. Ahora, vos, Fernando, que has tenido la oportunidad de platicar con muchos embajadores, con muchos jóvenes, vos sos joven también, tenés 22 años, ¿cómo has visto esa experiencia relacionada a la comunicación sobre este tema? ¿Ha sido así de fácil como ellos platican con sus amistades y con sus padres, aún diciendo, Kenneth, que todavía sigue siendo un tabú? Con el resto de jóvenes, ¿crees que todavía sigue siendo un tabú o ya hemos venido avanzando un poco? Claramente, bueno, gracias Maritza por el espacio siempre. Claramente hablar de sexualidad siempre es un tabú. Nos damos cuenta en las redes sociales cuando los chavalos simplemente le dan like, pero al momento de comentar son más los padres los que están comentando y es como, ¿cómo puedo hablar de sexualidad con mi hijo? Pero los chavalos simplemente de manera incipiente, por así decirlo, están interactuando con las publicaciones. Sin embargo, tuvimos una experiencia en el TEDx 2016, donde los chavalos nos acompañaron con un stand y con 700 estudiantes compartimos acerca de juegos o dinámicas lúdicas acerca de sexualidad y sí resultó un poco, optimista el resultado porque los chavalos podían preguntar pues y estaban jugando y estaban aprendiendo acerca de sexualidad. Es cierto, a algunos les resultaba incómodo porque... ¿Y cuáles eran esas preguntas? Eran test como, ¿crees que la primera vez se puede salir embarazada? ¿Sabes que, o sabía, qué crees vos si haciéndolo de pie, la muchacha tiene menos o mayor o menor probabilidad de quedar embarazada, haciéndolo en el agua? Son temas que nosotros identificamos desde la campaña que se manejan erróneamente porque al momento de que chavalos, como vos mencionabas antes, yo también con mis amigos también platicaba de sexo, pero cuando estás hablando en esa plática informal se maneja mucha información errónea. Claro. Entonces, lo importante y lo que queremos recalcar nosotros en la campaña es que
no promovemos ni abstención ni promovemos que inicies tu vida sexual, sino que busques información Claro. e información adecuada. Entonces, por eso nosotros tenemos el sitio web y tenemos las plataformas digitales para brindar esta información tanto a padres como a adolescentes. Además, recordemos que la educación sexual es un proceso, no es una plática que vas a tener a los 15 años con tu hija o con tu hijo, no una plática de golpe, sino que es un proceso continuo que tenés que tener desde temprana edad, pues, desde llamar las cosas por su nombre, como mencionaba Kenneth, pene y vagina. Ahora, hablando sobre esa plática desde temprana edad, que todo esto es un proceso, Kenneth, me gustaría que nos platicaras tu experiencia, cómo fue esas pláticas sobre sexualidad con tus padres. Esto empezaste a hablar ahorita que tenés 18 años, ahorita que empezaste a entrar en la campaña, o esto viene desde hace muchos años. Pues he contado con la ventaja que muchos le llaman de tener a unos padres en ese tema muy abierto y que hemos podido hablarlo sin ningún problema. Yo lo comencé a hablar como desde a los 9 años, 8 o 9 años, cuando comencé a ver en la escuela esto del aparato reproductor y todo. Y entonces, por ejemplo, en mí salió la inquietud de, por ejemplo, te mencionaban cuál era el aparato, ya sea pene o vagina, y entonces mis compañeros se comenzaban a reír. Sí. Y es algo que todos los niños pasan y es algo muy normal porque ahí te das cuenta de cómo está la educación desde el hogar. Y entonces cuando yo llegaba con esta inquietud a mi casa, entonces ya venían mis padres y me lo aclaraban. Sí que ellos comenzaron a hablarlo conmigo desde que yo se los pregunté. Hay otras personas que han tenido la ventaja de que se lo han hablado desde mucho antes, o sea, desde que van creciendo, desde los 5 años comienzan a hablar de esto. Yo desde que comencé a tener esas inquietudes cuando estaba en el colegio. Y ese precisamente, ese comentario que Kenneth está mencionando, es lo que según psicólogos recomienda. El tema de sexualidad se tiene que empezar a hablar con nuestros niños y con nuestros adolescentes cuando ellos ya empiezan a tener esa inquietud. Si viene tu hijo o tu hija y te viene a preguntar sobre el aparato reproductor o cómo quedan embarazadas las mujeres, bueno, ahí es el momento donde ustedes tienen que aprovechar para tocar este tema. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese abordaje relacionado a la sexualidad con tus padres? En mi caso creo que fue más normal porque yo solo iba con mi mamá y entonces era como más confianza con ella de poder preguntarle X cosas. Pero estaba como más segura porque en el colegio nos hablaban de eso, en ciencias ¿Sobre naturales. qué? Sobre los aparatos reproductores femenino, masculino. Entonces, a ver eso yo iba donde mi mamá a preguntarle qué era, que por qué el hombre tenía pene, por qué la mujer tenía vagina. Entonces era más fácil que ella me explicara de manera más real, que no me dijera, es una cosita, sino el niño tiene pene, la niña tiene vagina. Entonces creo que fue de una manera más natural que mi mamá me pudo explicar y pude entenderlo. Ahora, ustedes empezaron a hablar sobre el aparato reproductivo. Hablar sobre aparato reproductivo, no específicamente hablar sobre sexo, sobre el coito. ¿Ustedes se sintieron con la confianza de preguntarle a su mamá o a su papá sobre el coito específicamente, sobre cómo hablar sobre protección en las relaciones sexuales? ¿Vos, Anneli, te sentiste con la confianza y la libertad de preguntarle a tu mamá, mire mamá, yo creo que ya próximamente tengo ganas o ando con la curiosidad de tener relaciones sexuales, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomendás? ¿Vos te sentiste con esa libertad? Pues ella siempre me dio el espacio, pero de manera personal no, pero como indirectamente ella me iba diciendo, mira, te puedes cuidar con condones, hay pastillas, hay tal método, entonces creo que de manera indirecta ella como a lo largo de los años, pues sabía que en algún momento tiene que pasar. ¿Y a partir de qué edad más o menos ella empezó a hablar específicamente sobre el condón, sobre las pastillas anticonceptivas con vos? Como a los 14. Como a los 14 años. ¿Y en tu caso? En mi caso, pues, comenzamos a hablarlo igual, siempre cuando yo me acercaba con estas dudas, y siempre me lo aclaraban y siempre me decían, pues mira, a mí no me gustaría de que siendo chavalo comenzara a tener relaciones sexuales, me lo explicaban ellos. Pero pues ya está en tu decisión, o sea, son las decisiones que como adolescente tenés que tomar, si decidís esperarte hasta más adelante o decidís hacerlo desde antes. Y comenzamos a hablarlo como a los 13, 12 años y me decían, bueno, si lo vas a hacer, si querés hacerlo, pues ya sabes, existe esto, existe el condón, si la mujer desea cuidarse, pero tiene que ser acuerdo mutuo. O sea, que si voy a tener relaciones con mi novia, entonces que si ella se quiere cuidar, pero que los dos lleguemos a ese consenso, o ya sea yo el que me tengo que cuidar. Y siempre eliminando la barrera de que no, porque vos sos mujer, vos sos la que te tenés que cuidar y el hombre no, porque ese es el macho alfa y no lo puede hacer así. Claro. Siempre hubo ese espacio, siempre también el respeto que me enseñaban hacia la mujer
y a mí mismo como persona, como hombre. Ahora, yo fuera de cámara le hice la pregunta a los tres, ¿a qué edad ustedes tuvieron su primera relación sexual? Tuvimos diferentes respuestas, hay 14, hay una persona que no quiso decir a qué edad inició sus relaciones sexuales. Aquí yo ya lo mencioné la vez pasada, que fue a los 17. Y una de las personas que tenemos aquí todavía no ha tenido relaciones sexuales. Y a mí me llama mucho la atención y quiero compartir con ustedes que es Kenneth. Kenneth es un varón, tiene 18 años y es una de las personas que me dijo que de los 8 o 9 años empezó a hablar sobre relaciones sexuales con sus padres de familia. Tiene 18 años Kenneth y todavía no ha tenido su primera relación sexual. Esto es algo que me gusta compartir con todos ustedes porque se han hecho muchos estudios relacionados sobre hablar sobre relaciones sexuales con nuestros adolescentes. Y muchas personas creen que hablar sobre sexo es promoverlos a que empiecen a tener relaciones sexuales prematuras, pero no. Aquí estamos viendo un ejemplo de padres de familia que empezaron a hablar sobre relaciones sexuales con sus hijos y ya tiene 18 años y él no ha tomado la decisión. Vos, cuando tomes tu decisión de tener relaciones sexuales, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, ¿cómo te sentís vos que alguien que tiene tu misma edad y te va a decir, ¡ay! ¿Por qué no has tenido relaciones sexuales si ya tenés 18 años? ¿Qué te pasa? Eso me imagino que puedes escuchar algunas veces de conocidos. O sea, es algo que tus amigos te dicen como que te has lenteado y que pasó, ya sea, y es increíble porque ya sea hombre o mujer, ya te lo dicen así. Y entonces, ¿por qué no ha pasado? No sé qué, pero es algo que no me siento preparado. Siento que tengo que tener cierta madurez para hacerlo. Y por supuesto que tengo que estar de acuerdo con la persona con la que yo esté, con mi novia o con mi esposa en un futuro. Entonces tenemos que estar de acuerdo. O sea, si yo estoy de acuerdo y ella también, entonces va a pasar. Pero si yo no estoy de acuerdo y aunque ella lo esté, pues no, o sea, esperemos mejor. Entonces es algo que me ha pasado. Sí, a veces como que cuando las personas me están atosigando, entonces como que, ala, ¿por qué no lo he hecho? ¿O por qué no ha pasado? Pero luego te das cuenta que no es necesario, que puedes vivir como un chavalo muy normal, de manera muy tranquila y simplemente sin que tener 18 años y todavía no haya pasado y que yo te diga tengo 18 años y soy virgen y pues no me importa, no me molesta, sé que puede crear muchísimas críticas, pero yo me siento bien conmigo mismo y creo que eso es lo importante. Y ahí es donde tenemos que aprender a respetar las decisiones de las demás personas y no tenemos que buscar cómo poner presión. Como vos, fuera del aire, ella no me quiso mencionar la edad en que ella empezó a tener sus relaciones sexuales y es respetado también. Tener privacidad relacionado a tus relaciones sexuales también tiene que ser muy respetado. ¿Has tenido vos estas dudas o no estas dudas, estas preguntas al momento de platicarlos con tus amigos, con tus amigas? Me imagino que a tu edad, bueno, a los 19 años empezaste a platicar. ¿Cuándo empezaste tu primera relación sexual? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo otro? ¿Vos compartís esto o te gusta tenerlo bien privado o te gusta compartirlo solamente con las personas que vos te sientas con la confianza de compartirlo? Creo que siempre he sentido confianza con ciertas personas, entonces creo que mis cosas solo se las cuento a gente contada, entonces creo que sí me lo mantengo más para mí. ¿Y qué les podrías decir a las personas que nos están viendo relacionadas a este tema? Que no les gusta compartir su vida privada y que se sientan tranquilos y no se sientan presionados que si alguien viene, pero decime, contame, dale, porque esto existe mucho en la adolescencia. Tanto personas adultas le preguntan a jóvenes a lo mejor le preguntan a adultos y adultos puede que tampoco quieran compartir esa información y también lo tenemos que respetar. ¿Qué les podrías decir cuando sienten esa presión de compartir una información que a lo mejor no quieren compartir? Bueno, yo considero de que si no quieres hablar del tema, pues le decía a la persona, no quiero hablarlo, es mi problema, son mis cosas, y que no siga insistiendo, pues creo que es la manera más amable de poderle decir a una persona eso, porque si no quieres hablarlo, no lo hablas. Fernando, ¿qué nos podrías decir relacionado a este tema, relacionado a la privacidad y también la libertad de poder platicar de este tema? Que son como dos polos, unos que no quieren decir nada, otros que sí quieren compartir, pero ¿de qué manera podemos tener ese balance de comunicación para que tampoco no nos guardemos toda la información? Porque muchas veces pasa muchísimo que adolescentes, por tener esa privacidad, a lo mejor están sosteniendo relaciones sexuales con personas mayores y no comparten esta información tan importante que depende mucho también aquí la seguridad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y muchas veces cierta información sí se debería de compartir, aunque los jóvenes puedan quererlo tener como privados.
como vos lo mencionas, son dos extremos. Uno de no compartir y ser reservado y otra de no hablar de este tipo de temas de sexualidad. Entonces, la intimidad que tengas con tu pareja es algo que pues vos podés tener reservado y guardártelo para vos y tu pareja. Pero hablar de sexualidad es lo que se debe hacer, pues. O sea, que los padres se acerquen a sus hijos desde temprana edad y que sea un proceso paulatino donde ellos crean esa confianza para que los chavalos puedan sentirse cómodos al hablar de sexualidad. Entonces, lo importante de este asunto es que, como dije antes, no sea una conversación abrupta, que venga y mira... hoy toca hablar sobre sexualidad. Tenés todo sobre la mesa, no, sino que sea algo que los chavalos puedan preguntar y se sientan cómodos que, mira, estoy sintiendo esto, pues, o ayer me pasó esto, tuve una erección, ¿qué significa eso? Me toqué, me sentí bien. No satanizar la sexualidad, sino hablar de ello como algo natural, pero que obviamente pues lo tenés que hacer, es algo íntimo, algo que vos podés disfrutar de una manera íntima, no tenés que hacerlo en público. Entonces, este tipo de situaciones van a ir creando una confianza con los padres para que más adelante los chavalos, claro, cada una de las conversaciones tiene que ser enfocada en inculcar valores, porque ellos al final van a tomar la decisión de si quieren de tener relaciones o no tener relaciones. Entonces, al final ellos deciden. O sea, no podemos detener eso. Entonces, lo mejor es hablar de sexualidad, inculcar valores y que al final ellos deciden cuándo están preparados y que no sean influenciados por presiones sociales ni sean mal influenciados por informaciones erróneas que pueden compartir con sus amigos o incluso con personas mayores que son malintencionadas o que también simplemente manejan información errónea y ellos puedan reproducir esa información. Entonces, al final la intimidad es algo que podemos reservarnos para nosotros y para nuestra pareja, pero hablar de sexualidad es algo que debemos de hacer, algo que es la clave para reducir las tasas de embarazo adolescente en el país. ¿Qué le podrías decir a las personas que nos están viendo relacionado a platicar sobre sexo con adolescentes? Que debería ser algo normal, ¿verdad? De platicar algo que ya en siglo XXI no debería de ser más un tabú, lo sigue siendo, pero bueno, es un proceso que todos tenemos que ir pasando. Y yo tengo una hija, tiene 4 años, y yo desde ya me estoy preparando, porque a mí me criaron de una manera diferente a como yo la estoy criando, entonces son momentos diferentes, a lo mejor ella va a querer platicar conmigo también de una forma diferente en comparación a como yo le platiqué a mi mamá siempre me platicaba, pero yo nunca le dije cuando tuve mi primera relación sexual, me daba pena, pero sí, yo siempre estaba pensando, ¿cómo tengo que hacer esto? Y esa es la protección, lo hice con mi novio, yo decidí hacerlo también con mi novio, nadie me puso presión, más bien él me decía, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y yo creo que ahí es como nosotros, ¿verdad? Como jóvenes, deberíamos de darnos la oportunidad también si queremos probar algo, pero con decisión, estar seguros que nosotros vamos a tomar esa decisión de sostener nuestra relación sexual. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes para que platiquen sobre este tema más con adultos, con sus padres, que son con los que deberían de confiar más? Exactamente, como vos decís, Maritza, creo que algo muy triste muchas veces que este tema no lo abordes con tus padres y simplemente lo estés abordando en tu entorno social, con tus amigos, donde muchas veces salen informaciones erróneas. Pues yo le quiero decir a los chavalos y chavalas que nos están viendo que se acerquen a sus padres. Creo que algo de manera muy sana. Y eso también se enfoca en la campaña. No nos estamos dirigiendo solamente a los jóvenes, sino también a los padres que, como vos decís, muchas veces no saben cómo acercarse a sus hijos. Y tampoco hacerlo de una manera tan abrupta. Y mira, ahora vamos a hablar de sexo, como vos decís. Pero sí creo que hay que tener la confianza con nuestros padres. Hay que brindarles la confianza a los hijos para hablar acerca de este tema. Es algo de que... es cierto, antes era visto como algo malo, pues ahora yo creo que ya no, y pues nada, chavalos, acérquense a sus padres, hablen de este tema, es muy importante para en un futuro no cometer errores y eso. Y evitar embarazo y también enfermedad de transmisión sexual usando condón. Hanali. Yo recomiendo que para tener información válida nos busquen en una página web que tenemos que se llama loquedebeserpenoso.org y también en Facebook que nos den like para recibir todo tipo de información válida, así como tips, que salimos como Lo que debe ser penoso. En la página web existen texts donde podés ver cuánto sabes vos de sexualidad. Asimismo podés poner a tus padres a que hagan un test, porque hay un test específico para el padre, para ver cuánto sabe tu padre, cómo puede decirte a vos cómo hacer las cosas.
Entonces, nada, más que todo es que hablen más con sus padres, con sus amigos, si tienen una información errónea, corregir y hablar más con los padres. Buenísimo, ya saben, lo que debe ser penoso.org, lo que debe ser penoso.org. Si ustedes todavía no sienten la confianza de platicar este tema con sus padres, está bien. Vayan a una información correcta, a una página web donde pueden obtener información y buenos consejos, lo que debe ser penoso.org, para así empecemos a evitar esas relaciones donde a lo mejor no estamos contentos, no lo estamos disfrutando, y también para buscar cómo reducir ese índice de embarazos en adolescentes. Con esta información, los invito a que vayan ahorita a lo que debe ser penoso.org. Vamos a ir a un corte comercial, pero venimos con mucho más aquí en Primera Hora.